Bueno, pues vamos a ver si le instalamos al tubo de la estufa un ventilador para que nos distribuya por toda la cocina el tiro el calorcito que va dando el tubo de la chimenea. ¿Vale? Venga, vamos al lío. Bueno, pues esto es lo que nos venía en el kit. Un ventilador que tiene dos posiciones, lo podemos poner tanto en horizontal, si la tapa de la estufa es plana, o lo podemos poner en vertical, que es como lo vamos a instalar nosotros. Lo vamos a fijar al tubo de la estufa y con el calor que se va a ir produciendo, esto tiene que girar. Entonces lo que vamos a conseguir es que nos distribuya el calor mejor por la cocina. Venían también dos abrazaderas, una para el ventilador propiamente dicho y otra para fijar este termómetro, que también es magnético. En el caso de que sea un tubo que no pueda hacer que no se pueda quedar fijado porque es vitrificado por alguna casualidad, pues lo vamos a fijar aquí. Y luego también nos venía un práctico destornillador, no es de mucha calidad, pero bueno, nos va a valer para preparar las abrazaderas. Ahora, para sacar la abrazadera, en vez de estar con el destornillador, lo utilizaremos solo para apretarla. Vamos a coger el atornillador eléctrico y lo vamos a quitar, ¿vale? Vamos a abrir primero la abrazadera. Vale, pues la dejamos hasta aquí. Perdón. Y ahora ya con el destornillador la abrimos. La tenemos que sacar porque tenemos que meterla por dentro del motor. Luego no hay problema, la volvemos a meter en el sinfín. ¿Vale? Ya la tenemos abierta. En las instrucciones, que son bastante cortitas, nos dice que lo pongamos a una distancia de lo que es la tapa de la chimenea de unos 25 a 50 centímetros. Nosotros lo vamos a colocar a 35, que ya lo tengo aquí medido. Entonces sería aproximadamente por aquí. Vamos a hacer con la uña una marquita, pero vamos, lo ideal es que esté entre 25 y 50 centímetros. Vale, ahora introducimos la abrazadera por aquí. Aquí, si os fijáis, lleva un pequeño agujero, ¿vale? Por ahí es por donde tenemos que meter el fleje de la abrazadera. ¿Veis? Tal que así. Vale. Más o menos la marca que hicimos es por aquí. Bueno, el tubo que tenemos nosotros es de 180 y nos habían asegurado que nos iba a valer, y parece ser que se queda un pelín corta. Bueno, pues como no nos daba la brida, he mirado y efectivamente aquí pone que es de 160 a 180. Pero vamos, lo que hemos hecho es con la otra que nos sobraba, pues se la hemos colocado. Ahora la meteremos y, tirando bien de una y bien de otra, lo dejaremos fijado al tubo. Vale, pues aquí ahora, desde esta posición, le damos un poquito con el taladro, con el atornillador, perdón. Va a quedar un poco ñapas, pero bueno, iré a comprar una brida de 250 y ya nos
nos quedará mejor, pero de momento para que veáis de instalación. Le vamos a dar un pequeño giro porque el eje de la habitación es este, ¿vale? Entonces lo que queremos es no solo que nos llegue hacia la parte de allá, sino que también nos llegue hacia la parte de allá. Entiendo que la holgura que tiene, la pequeñita holgura que tiene, será por la sujeción de la brida. Por eso me acercaré a la ferretería y compraré, más que nada para que no queden así sueltos compraré una más grande y la cambiaremos. Vale, pues ahora le vamos a instalar el termómetro. Este termómetro, la función que tiene básicamente es ver la temperatura que tiene el tubo de la chimenea. Viene en grados Celsius y en Fahrenheit. Vale, aquí nos dice que seguramente hasta que no llegue aquí no va a empezar a funcionar el ventilador. De aquí hasta aquí la temperatura óptima para poder funcionar, y a partir de aquí sería recomendable que no llegáramos a esta temperatura. Estamos hablando de 400 grados. Mucho tiene que tirar la chimenea para alcanzar esta temperatura, ¿de acuerdo? Lo vamos a instalar al ser magnético, lo instalamos en el tubo y lo tenemos a la vista. Vale, pues voy a parar un momentito el vídeo y os voy a mostrar también cómo encendemos nosotros la estufa, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a mostrar básicamente cómo encendemos nosotros la estufa. Echamos primero una cama de cáscaras de frutos secos, los que tenemos de nuestros pistachos, nuestra noguera, una pastilla de encender ecológica, una tea resinosa. Por aquí por el pueblo hay muchos árboles de resina. Esto lo que hace es que prende, vamos, como nada. Si os podéis fijar, por aquí se notan los rebrillos de la resina. Unas tablillas para que vayan haciendo la primera ascua. Y luego unos leñejos . Este año nos estamos quedando sin leña fina, así que por eso le echamos las astillas, si no con 4 leñetes finetes enseguida hace la primera brasa. Pues nada, le damos candela. Le abrimos el tiro a tope y que vaya haciendo. Nosotros básicamente la leña que usamos es lo que más hay por aquí: roble, carrasca o encina, que es lo mismo, y pino, ¿vale? Con eso es con lo que alimentamos nuestra estufa, ¿vale? Vamos a ver si va cogiendo temperatura y empiezan a moverse las aguas. Venga. Bueno, pues la estufa ya parece que va tirando bien y nuestro ventilador se empieza a mover. Aún no ha llegado al rango óptimo, pero ya ha empezado el movimiento. Vamos a dejarlo pasar otros 10 minutitos más o menos, a ver si poco a poco va cogiendo más temperatura. Bueno, pues la estufa ya veis que va a alta marcha. El ventilador bastante correcto, el funcionamiento se nota. Estoy aproximadamente a 1 metro y se nota que va evacuando bien el calor. Y el termómetro poco a poco se va acercando a la temperatura óptima de trabajo. Bueno, pues este es el
el ventilador que hemos instalado para que nos distribuya mejor el calor que tiene el tubo, que nos lo distribuya mejor por la habitación. Ya os comenté al principio del vídeo que se puede instalar tanto en horizontal, es decir, encima de la tapa de la estufa, como en vertical, instalado en el tubo, que es como lo hemos hecho nosotros. Ahora aproximadamente el tubo está a unos 200 grados más o menos. La temperatura óptima son entre 200 y 250. La verdad es que gira bastante velocidad y y se nota el calorcillo. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadme un like, suscribiros al canal si no lo estáis, activad las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subimos un vídeo, dejadme algún comentario en la caja de qué os ha parecido el invento este que hemos colocado y compartir el vídeo si lo veis necesario. Y sobre todo, no os olvidéis de disfrutar, que es lo más importante. Un saludo desde Macanudo.